Bienvenidos a Java Code Sessions número 27. El día de hoy vamos a hablar sobre la clase file del paquete Java.io, específicamente de las operaciones que podemos hacer con esta clase. Esta clase me sirve para manejar información de los archivos y se pueden hacer ciertas operaciones con esta clase sobre los archivos. Vamos a enfocarnos en eso. Antes de entrar al tema, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente del ejemplo que vamos a estudiar de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Muy bien, vámonos directamente a NetBeans para ver el ejemplo. Pero antes de eso, bueno, algunos conceptos clave. Como ya hemos visto, Java.io es un paquete que proporciona una serie de clases e interfaces para el manejo de operaciones de entrada y salida de datos, que esto puede ser de archivos, redes y otros recursos. Entonces, básicamente me permite trabajar con flujos de datos que se llaman streams, con archivos y con directorios, facilitando la manipulación de los datos en aplicaciones Java, es decir, para leer y para escribir datos en estos orígenes de datos, ¿no? Archivos, redes u otros recursos. En esta ocasión nos vamos a centrar en la clase file. La clase file es una representación abstracta de las rutas de archivos y directorios. En este caso utilizo file para ambas cosas, tanto para archivos como para directorios. Y esta clase no se usa en sí para leer o para escribir datos en archivos. No es para escribir datos en los archivos, sino su propósito principal es poder manejar información sobre los archivos y directorios, sus nombres, sus rutas, propiedades y poder hacer operaciones de crear o eliminar, copiar o mover archivos, pero no para escribir datos en él. Muy bien, entonces vamos a ver los ejemplos de esas operaciones. Entonces voy a dar clic del lado derecho, Debug File, y vamos a arrancar. La primera operación que vamos a ver es cómo crear un archivo. En este caso voy a hacer archivos de texto, .txt. Entonces voy a utilizar el constructor de la clase file que recibe como atributo la ruta del archivo que voy a crear. En este caso yo voy a utilizar, tengo aquí una carpeta preparada. Esta carpeta está en mi unidad D, diagonal archivos, y tengo aquí ya un archivo de ejemplo y una carpeta que se llama copia, que ahorita vamos a usarla para copiar ahí un archivo. Entonces, el primer paso va a ser crear un archivo. Aquí es muy importante a la hora de crear la ruta del archivo que yo tenga una forma adecuada de manejar el separador del archivo para armar la ruta, ya que estos separadores varían dependiendo del sistema operativo. En el caso de Windows es la diagonal invertida. Entonces aquí yo tengo esa variable de file.separator es la diagonal invertida. Si estuviéramos trabajando con Linux, pues es una diagonal. Entonces, si yo quiero que mi código sea compatible con Linux o con Windows, es preferible usar esta variable dentro de la clase file para que sea compatible con ambos sistemas operativos. Esto es importante. Entonces voy a armar el nuevo archivo con la ruta que está en D en la carpeta archivos y el archivo se va a llamar archivo original.txt. Entonces voy a ejecutar esta línea. Ya tengo la representación abstracta de mi archivo y ahora voy a hacer la operación de crear el archivo con el método createNewFile de ese archivo. Me va a regresar un booleano en caso de que verdadero si sí pudo crearlo, falso si no pudo. Entonces vamos a darle el siguiente paso y aquí ya debe de existir el archivo que yo acabo de crear. Aquí podemos ver pues que ya tengo aquí mi archivo original. Es el archivo vacío, 0 bytes. Si yo lo abro, pues no tiene nada, está vacío. Ya que con file no puedo escribir datos, solamente hacer las operaciones o tener la representación abstracta del archivo. Entonces, vamos a regresar a NetBeans y va a imprimir pues que sí pudo crear el archivo. Ese fue el primer ejemplo. Aquí está, archivo creado, archivo original.txt. Ahora lo vamos a renombrar. Vamos a crear un archivo nuevo y vamos a utilizar la ruta que va a ser la unidad D, el separador, archivo, file.separator y archivo renombrado. Entonces, vamos a crear la representación abstracta de este archivo y ahora
a mi archivo que ya había creado originalmente, vamos a ejecutar el método rename_to para renombrarlo con el nuevo archivo que acabo de crear. Entonces lo ejecutamos el método y vamos a irnos a el explorador de archivos para ver que ya tengo el archivo renombrado. Entonces, de esta manera, pues puedo renombrar archivos. Regresamos a NetBeans. Manda a imprimir el mensaje que el archivo se renombró a archivo renombrado.txt. Ahora vamos a hacer una copia del archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, que es el cual vamos a copiar, digamos el destino, y vamos a hacerlo igual en la ruta de la unidad D, con el separador en la carpeta archivos, pero se va a llamar archivo copia. Vamos a crear la representación abstracta del archivo. Yo tengo aquí un método que se llama copiar archivo, donde tengo el archivo renombrado, que sería el origen, y el archivo copia, que sería el destino. Entonces vamos a darle control clic y yo aquí tengo pues básicamente un método que utiliza ahora sí clases que ya hemos visto en los Java Code Sessions anterior para leer el archivo, crear un input stream utilizando un buffer input stream que a su vez utiliza un file input stream que lo lee de la fuente. Con esto creo mi flujo de bytes para la lectura del archivo. Y ahora para escribir el archivo utilizo un output stream que crea un flujo de bytes para escribir. Lo crea utilizando un buffer output stream que a su vez utiliza un file output stream. Estos dos, tanto el file input stream como el file output stream, utilizan como atributo pues la ruta o el archivo, en este caso, la fuente y el destino. Y acá abajo pues tengo un ciclo while que va a estar leyendo en un buffer, que es un arreglo de bytes de longitud 1024, va a estar leyendo el archivo con el input stream, creando un flujo de entrada, y lo va a escribir con el output stream, que es el flujo de salida, lo va a escribir los bytes al destino para hacer la copia. Entonces, bueno, en este caso, pues se va a ejecutar. Ya que el archivo es vacío, pues inmediatamente termina el ciclo, no tiene datos, y aquí ya quedó la copia, ¿no? Entonces vamos a ver el resultado. Aquí tengo yo en el explorador de Windows el archivo copia. En este caso también está vacío porque el archivo renombrado, que es el de la fuente, el original, pues también estaba vacío. Entonces vamos a continuar con el último ejemplo, que sería el de mover un archivo. No, nos quedan dos ejemplos todavía. Mover un archivo. Entonces, para mover un archivo, pues voy a crear mi nueva representación del archivo que voy a mover, el archivo movido, que va a estar en la unidad D, mi separador, en la carpeta archivos. Voy a utilizar otra vez el separador porque voy a hacer una copia en la carpeta copia. Y el archivo se va a llamar archivo movido dentro de la carpeta copia. Entonces lo vamos a mover ahí. Entonces lo que vamos a hacer es mandar llamar el método rename_to, que es como renombrarlo, pero a su vez, como estoy cambiando la ruta en la descripción o en la representación abstracta, pues lo va a mover a ese nuevo destino. Entonces lo ejecuto y vamos a ver el explorador de Windows para ver que aquí dentro de copia pues ya tengo yo el archivo movido, ¿no? Acá en la fuente ya no tengo el archivo que era el archivo original, que era el archivo renombrado. El archivo copia, perdón. Ya no tengo el archivo copia, sino que ahora lo tengo acá en archivo movido. Entonces, bueno, esta es la operación de mover un archivo. Y por último vamos a ver eliminar un archivo, ¿no? Entonces, ese archivo que yo moví, archivo movido, que es el de dos puntos, diagonal, archivos, diagonal, copia, diagonal, archivo movido.txt, pues voy a mandar el método delete y me lo va a eliminar. Entonces, bueno, aquí tengo ya una serie de operaciones que yo voy a poder ejecutar. Vamos a ver la carpeta y vamos a ver que pues ya no tiene el archivo porque ya se borró. Entonces, bueno, fueron las operaciones. ¿Qué puedo hacer con los archivos? Si se fijan,
en estas operaciones realmente no escribimos datos en el archivo, solamente creamos, eliminamos, copiamos, movimos el archivo, pero no hicimos operaciones de lectura y escritura de datos directamente en el archivo, solo manipularlo, ¿no? Crearlo. Las operaciones que yo puedo hacer con la clase file. Muy bien, algunas recomendaciones finales, pues una muy importante es el manejo adecuado de las excepciones, principalmente la de File Not Found Exception y la de IO Exception. Se pueden presentar durante la ejecución del código y hay que manejarlas adecuadamente. La verificación de la existencia y el estado de archivos o directorios. O sea, si el archivo o el directorio existe, si yo puedo leerlo, si lo puedo escribir, si es un archivo, si es un directorio. Toda esta información la puedo obtener a través de la clase file. Y por último, pues es el uso adecuado de los recursos, porque cada vez que yo creo una operación de lectura o escritura de un archivo, pues estoy utilizando un recurso del sistema operativo, entonces lo tengo que cerrar correctamente. Utilizando try with resources, que es la forma en la que lo hemos hecho nosotros, es decir, tengo los métodos, por ejemplo, para copiar un archivo, tengo aquí el try y dentro tengo pues los recursos y al terminar, pues en automático los va a cerrar. Pero si tengo una versión de Java anterior que no soporta esta funcionalidad, pues tendría que tener un try catch con una parte finally donde me encargue yo de manualmente cerrar esos recursos. Y por último, pues el uso de buffer reader, buffer writer, buffer input stream y buffer output stream para optimizar las operaciones de lectura y escritura. Entonces, bueno, aquí terminamos este Java Code Sessions. Espero que haya sido claro el ejemplo y que les sirva en su camino de aprender Java. Como siempre, antes de despedirme, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente del ejemplo de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Muchas gracias. Hasta luego.